Vamos a tener la lectura del libro de los Salmos. Vamos a leer el Salmo 43, del verso 1 hasta el verso 5. Salmo 43, del verso 1 hasta el verso 5. Dice así la palabra del Señor: Júzgame, oh Dios, y defiende mi causa. Líbrame de gente impía y del hombre engañoso e inicuo. Pues que tú eres el Dios de mi fortaleza, ¿por qué me has desechado? ¿Por qué andaré enlutado por la opresión del enemigo? Envía tu luz y tu verdad, éstas me guiarán, me conducirán a tu santo monte y a tus moradas. Entraré al altar de Dios, al Dios de mi alegría y de mi gozo, y te alabaré con arpa, oh Dios, Dios mío. ¿Por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Amén. Dios bendiga la lectura de su palabra. Puede tomar asiento, hermanos. Vamos a ir nuevamente delante de la presencia del Señor. Esta vez vamos a proclamar nuestra dependencia del Señor. Vamos a públicamente reconocer que pecamos delante de la presencia de Dios permanentemente, que aunque no queremos pecar, nuestro viejo hombre todavía nos gana algunas batallas. Por eso vamos a presentarnos delante de la presencia del Señor, confesar cómo y en qué hemos fallado en su santa presencia, y vamos a rogar a nuestro hermano presbítero Eduardo que en representación de la congregación nos guíe en esta oración de confesión de pecados. Oremos. Oh Dios, seguimos ante tu presencia, Señor, y agradecemos el hecho de que tú estás presente con nosotros. Amén. Agradecemos a Dios, oh Dios, porque tú impartes a nosotros tu bendición, nos provees, Señor, de las cosas necesarias para la vida, y también nos enseñas en tu palabra a cómo relacionarnos contigo, con nuestro prójimo. En esta hora, Señor, vamos a ti para confesar nuestros pecados. Amén. Ninguno de nosotros puede decir que no ha pecado, sino más bien cada uno de nosotros reconoce que delante de ti nada podemos esconder, que delante de ti, Señor, nada podemos ocultar. Y amado Dios, cada uno de nosotros quisiera reconocer y quiere reconocer las cosas que ha pensado y que esos pensamientos no se sujetan a tu consejo. Tampoco pueden. Y amado Dios, las actitudes de nuestro corazón las rebeliones, Señor, que nosotros por palabras o por hechos cometemos. Señor, vamos a ti para que tú nos perdones nuestros pecados, no solamente particulares, sino también como iglesia. Porque como iglesia también tenemos mandamientos a los cuales omitimos y debemos arrepentirnos, Señor, para volvernos a ti. Ayúdanos, Señor, a retomar estas cosas, estos consejos tuyos. Ayúdanos, Señor, a darle valor, Señor, en nuestra vida, a que sean cosas prioritarias en nuestra vida. Y gracias te damos, Señor, porque tenemos tiempo de arrepentimiento, hay un tiempo de perdón, y ese perdón viene de ti. Nosotros creemos la promesa, porque tú dices que eres un Dios justo, un Dios que perdona y limpia toda la maldad. Confiando en esta promesa, Padre Santo, oramos en el nombre de Jesús. Amén. 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 Señor nos bendiga y cantemos nuestra dependencia del Señor, nuestra confianza en Él. Les invito a que cantemos el Salmo 31, en ti, oh Jehová, he confiado.
Eleve una oración al Señor. Vamos a orar por la iluminación del Espíritu Santo en esta mañana. Iluminación para que su palabra sea expuesta fielmente. Iluminación del Espíritu Santo también para que nuestros corazones y nuestras mentes también sean abiertas a escuchar la palabra del Señor. Hermano Víctor. Amén. Dios y Padre Celestial, vamos delante de su presencia, Señor, en esta mañana, porque tu santa palabra nos convoca, Señor, a tu casa de oración. Amén. Y a escuchar, Señor, y a meditar en ella. Gracias, Padre, porque tú has provisto este medio de gracia, que es tu Escritura, y donde rogamos, Señor, que tu Espíritu Santo nos sea asistiendo, tanto, Señor, a quien va a exponer tu palabra como nuestro pastor, como también a nosotros, Señor, quien vamos a escuchar de tu palabra. Rogamos, Padre, que no sean palabras vacías, sino que sean palabras que transformen nuestra vida a diario. Señor, rogamos que tu Espíritu Santo sea con cada uno de nosotros, en los méritos de Cristo. Amén. Amén. Y vamos a cantar un último himno para disponer nuestros corazones para escuchar la palabra del Señor. Y vamos a cantar el himno del Salmo 40, versos 16 y 17. Gócense y alégrense en ti. Estamos en el capítulo 8 del libro de Pablo a los Romanos y vamos a leer desde el verso 15 hasta el verso 25. La reflexión de la palabra del Señor esta mañana la encontramos entonces en el capítulo 8 del libro de Pablo a los Romanos, del verso 15 hasta el 25. Y así dice Jesucristo a la iglesia: pues no habéis recibido el Espíritu, del verso 18 al 25. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos que tenemos la primicia del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Porque en esperanza fuimos salvos,
pero la esperanza que se ve no es esperanza por lo que alguno ve. Hay que esperarlo, pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Dios bendiga y añada de su bendición a la palabra del Señor en esta mañana. El tema principal, el tema central de la lectura que nosotros acabamos de hacer en esta mañana, si pudiéramos resumirla en una sola frase, en un solo concepto, esta frase debiera ser la esperanza en la vida eterna, la esperanza en la vida gloriosa. Y la meta de este pasaje no solamente es la esperanza en la vida eterna, sino que además podamos gloriarnos, que nosotros podamos gozarnos en esta esperanza. Y el apóstol va a comenzar a explicar en esta porción del capítulo 8 por qué tenemos esperanza y por qué debemos gloriarnos hoy día. Y para un mejor entendimiento de la reflexión de esta mañana, he dividido esta sección en 4 puntos que yo quiero compartir con ustedes. El primero es que el sufrimiento en la vida cristiana siempre produce esperanza. En segundo lugar, el segundo punto que vamos a tratar tiene que ver con que aún la creación, mire, la creación tiene esperanza. El tercer punto tiene que ver con nosotros. El cristiano también tiene esperanza. Y el último punto tiene que ver con la esperanza que tenemos, es una esperanza genuina. El primer punto entonces es: el sufrimiento produce siempre esperanza en el cristiano. Dice el versículo 18: pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Es evidente que Pablo comienza con una comparación, esta porción del capítulo 8, y hace una comparación con las aflicciones del tiempo presente, es decir, los dolores, los problemas, las enfermedades que tenemos nosotros hoy día, aún siendo cristianos, y cómo esos sufrimientos, esas aflicciones que nosotros tenemos hoy día, tienen que ver con la esperanza que nosotros tengamos de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y lo interesante que va a demostrar Pablo en esta porción bíblica es que está ligado, muy ligada, la forma en que nosotros entendemos las aflicciones y las dificultades que tenemos hoy con la esperanza que tenemos en el futuro. Es decir, la visión que nosotros tengamos de la gloria venidera afecta nuestra comprensión de nuestros dolores, de nuestras aflicciones en el día de hoy. La perspectiva con la cual nosotros miramos nuestro dolor hoy, la forma en que nosotros miramos nuestros padecimientos hoy, cambia, dice Pablo. Tiene que cambiar si nosotros lo vemos a la luz de la esperanza que nosotros tenemos en Cristo. Si nuestra esperanza en Cristo es una esperanza no muy convincente para nosotros, o no estamos verdaderamente convencidos de esa esperanza, nuestra aflicción hoy, nuestras dolencias hoy serán sin duda grandes y prácticamente sin ninguna puerta de salida. Pero por el contrario, va a decir el apóstol Pablo, si nuestra esperanza en la venida y en la resurrección
de nuestros cuerpos cuando venga Cristo, es una esperanza firme, sólida. Eso tiene que afectar nuestra comprensión, cómo nosotros entendemos las necesidades y los padecimientos que nosotros tenemos hoy. Cuando nosotros comenzamos a comparar nuestras aflicciones con la gloria venidera, cuando nosotros comparamos las dificultades que tenemos hoy, nuestras aflicciones, las penas que hoy nosotros estemos padeciendo con la gloria de Cristo, dice Pablo, no hay ningún punto de comparación. Es incomparable. Y de esa esperanza es la que el apóstol Pablo quiere hablar esta mañana a través de la lectura que acabamos de hacer. Y una de las cosas primeras que podemos extraer de la lectura de este versículo 18, primero es que la aflicción, el dolor, son normales en la vida del cristiano. Es decir, nosotros por ser cristianos no estamos exentos de las aflicciones, no estamos exentos de las enfermedades, no estamos exentos de los problemas que pudieran suceder en esta vida en la cual nosotros estamos. Los cristianos no somos inmunes al dolor, los cristianos no somos inmunes a las plagas, no somos inmunes a los efectos negativos y pecaminosos de la sociedad también en nuestras vidas. Sé que muchos cristianos, y a propósito de la reciente pandemia que nos tocó vivir a todo el mundo, muchos cristianos buscaban consuelo, buscaban afecto en porciones de las Sagradas Escrituras. Por ejemplo, siempre se recitaba y se mencionaba el Salmo 91, que hace referencia a que ninguna plaga, ninguna mortandad nos afectará. Y por cierto que creemos eso nosotros. Pero cuando vamos al Salmo 91 y a las promesas que Dios está haciendo esas promesas de manera temporal a la iglesia del Antiguo Testamento, pero que solamente van a ser efectivas en la medida que el pueblo, la nación, sea fiel al pacto. Y por lo tanto, de la lectura del Antiguo Testamento concluimos que todas estas promesas, estas bendiciones que Dios tiene para su iglesia, a causa del pecado, a causa de la desobediencia del hombre, a causa de la incompetencia de la iglesia del Antiguo Testamento, pues bien, tuvieron que sufrir entonces estas enfermedades como consecuencia de su rebeldía. Hermanos, Pablo está iniciando esta sección que estamos analizando esta mañana con esta afirmación. Las aflicciones son normales para los cristianos. Los cristianos tenemos aflicciones. Los cristianos tenemos enfermedades. Los cristianos nos dolemos con las situaciones que nos toca vivir en esta parte todavía de la eternidad. Pero, ¿por qué el apóstol Pablo habla de esto? ¿Por qué el apóstol Pablo nos cuenta y nos dice, inspirado por el Espíritu Santo, que los cristianos debemos padecer, o que los cristianos padecemos, que los cristianos tenemos las mismas necesidades que incluso aquellos que no son cristianos? Para entender lo que Pablo está diciéndonos esta mañana, es necesario recordar el versículo con el cual terminamos nuestra reflexión la semana anterior, que es el versículo 17. Y en el versículo 17 Pablo dice y coloca como una condición de nuestra redención, dice, si es que padecemos juntamente con Él. Así que Pablo lo que está haciendo es contestar a la siguiente pregunta, que probablemente tenían los hermanos de la iglesia de Roma. Y la pregunta es, ¿vale la pena padecer siendo cristianos? ¿Vale la pena sufrir las, comillas, consecuencias de nuestra fe en Cristo? ¿Vale la pena identificarnos como cristianos?
¿Vale la pena identificarnos a nosotros como una nación santa, una nación distinta a las demás? ¿Vale la pena sufrir por la causa de Cristo? Y Pablo va a responder inmediatamente en el versículo 18. Sí, claro que vale la pena. Claro que vale la pena sufrir por la causa de Cristo ahora. ¿Por qué? Porque la gloria venidera, dice Pablo, es inmensamente superior a nuestra aflicción temporal. Y Pablo va a colocar esto en la balanza. La gloria venidera, con todo lo que significa, y todas nuestras aflicciones temporales, ¿no? Y Pablo va a decir lo que nos espera es inmensamente superior. Mire lo que dice Pablo en otra de sus cartas a la iglesia de Corinto. Segunda de Corintios capítulo 4, versos 16 y 17 dice: por tanto, no desmayemos, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día, porque esta breve tribulación momentánea produce en cada uno de nosotros cada vez más una excelente y eterno peso de gloria. Miren lo que dice Pablo. Pablo dice una leve o una breve tribulación. Es un tiempo acotado, es un tiempo corto. Lo que Pablo está diciendo es, mire, todo lo que yo he sufrido, todo lo que yo he vivido, recuerde, Pablo ha sido apedreado, Pablo ha sido golpeado con una vara, Pablo ha sido encarcelado, Pablo ha sido rechazado por sus propios connacionales. Él dice en el libro de Gálatas incluso que él lleva en su cuerpo las marcas, las cicatrices de Cristo, es decir, las cicatrices por la causa de nuestro Señor Jesucristo. Sin embargo, Pablo dice que estas tribulaciones que él tiene son momentáneas, son temporales, son breves comparándola, por cierto, con la eternidad. ¿Y por qué Pablo hace esto? Porque Pablo está comparando este tiempo breve en el cual nosotros vivimos acá en esta parte de la eternidad, compararlo con la gloria que tendremos cuando estemos delante de la presencia del Señor. Hermanos, nosotros podemos también, igual que Pablo, llegar a la misma conclusión. Cuando nosotros estamos sufriendo, cuando a nuestra vida llegan esas tormentas que nosotros no esperamos, cuando nuestra vida se nubla, se oscurece con alguna aflicción, con algún dolor, con alguna enfermedad, dice Pablo, entonces ustedes pueden y deben gloriarse en medio de eso. En medio de esas aflicciones, ustedes tienen que gloriarse en quien tienen puesta su fe y tienen que gloriarse en que la esperanza que tenemos es una esperanza que no es comparable con aquellos que no han sido redimidos por el Señor. Aquellos que no han sido redimidos no tienen esperanza. Aquellos que no han sido adoptados por Dios, su dolor, su aflicción no solamente es temporal y no solamente es breve, sino que es una aflicción eterna. Pablo dice: tengan esperanza en la gloria venidera. ¿Y cuál es la gloria venidera? ¿Cuál es la gloria que se manifestará en nosotros? Y de cierta manera, si usted hace la lectura, o ya la hizo durante la semana, porque para eso enviamos la lectura con tiempo, de los versos 19 hasta el 25, usted seguramente ya tendrá la respuesta a esta pregunta. ¿Cuál es la gloria venidera que habrá de manifestarse en cada uno de nosotros? Y Pablo va a contestar a esta pregunta, pero de una manera sencilla para ir abordando el tema. La respuesta que da Pablo es esta: en las aflicciones, miren a Cristo.
¿Y qué quiere decir esto? Que en nuestras aflicciones miremos a Cristo. ¿Qué quiere decir? Que contemplemos la gloria de Cristo. Pues bien, Pablo va a decir, contemplar la gloria de Cristo significa mirarlo cara a cara. ¿Qué significa mirarlo cara a cara? Porque nuestro cuerpo terrenal no puede mirar a Cristo cara a cara. Y Pablo entonces nos va a explicar por qué nuestra esperanza no es solamente una esperanza de vida eterna, sino que es una esperanza también de que nosotros seremos glorificados. El apóstol Juan escribe en la primera carta, en el capítulo 3, verso 2: Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. De cierta manera, hermanos, toda la historia de la creación, toda la historia de la redención, toda la historia de la salvación, es una historia de gloria, es una historia desde el principio de la creación, desde el principio del crear del Señor, es una historia de gloria. Nosotros, los seres humanos, dice la palabra del Señor, fuimos creados precisamente para reflejar la gloria de Dios. Fuimos creados para que viviéramos conforme a la gloria de Dios. Sin embargo, como sabemos, el hombre a causa del pecado ha sido destituido de esta gloria. ¿Qué significa que hemos sido destituidos de la gloria del Señor? Significa que ahora nosotros, en nuestra condición de hombres pecadores, no podemos reflejar la gloria de Dios, porque en vez de ser justos, somos injustos. En vez de ser obedientes con Dios, somos desobedientes. Entonces no podemos en este cuerpo y a causa del pecado reflejar perfectamente la gloria de Dios, tal cual como fueron creados nuestros primeros padres al principio de la creación. Y sabemos también por la historia de la redención que Dios envió a su Hijo Jesucristo para redimirnos, para sacarnos de la muerte, pero también dice la palabra del Señor, para que seamos glorificados. Y esta es la idea que va a desarrollar Pablo en esta porción. Que no nos olvidemos que nuestra esperanza no es solamente que vamos a vivir eternamente, sino que nuestra esperanza es que nosotros vamos a ser glorificados. Ahora, en Cristo, cuando hemos puesto nuestra fe en Cristo, cuando hemos descansado en Cristo, cuando colocamos nuestra esperanza en Cristo, somos capaces nuevamente de glorificar parcialmente a Cristo en nuestras vidas. Cuando nosotros glorificamos a Cristo parcialmente en nuestra vida hoy, ¿cómo lo hacemos? Bueno, cuando disfrutamos de Cristo. Y aquí es interesante porque la palabra disfrutar en este contexto la podemos traducir como presumir, ¿no? Tenemos algo de que vanagloriarnos. Porque ¿de qué se vanagloria nuestro corazón? ¿De qué se gloria nuestra voluntad? Bueno, nuestra voluntad se gloria y se llena de lo que nos gusta, de aquello que nos satisface. Aquel que le gusta el deporte seguramente se gloriará en ese deporte. Al que le gusta su trabajo se gloriará en su trabajo. Al que en su corazón tiene el dinero se gloriará en el dinero. Porque de lo que nosotros nos sentimos plenos, de lo que nosotros nos sentimos llenos, de lo que nosotros nos gusta, de lo que nosotros verdaderamente nos atrae, es lo que habla nuestro corazón. Es de lo que nosotros nos sentimos orgullosos y que presumimos de eso. Y Pablo dice, una característica de aquellos que han sido redimidos en Cristo es que nos gloriamos en Cristo. ¿Y qué significa gloriarse en Cristo? Significa que Cristo llena nuestro corazón, que Cristo verdaderamente nos satisface,
que de Cristo hablamos a diario y permanentemente porque es lo que llena nuestra vida, es lo que da sentido a nuestra vida. Entonces, Pablo dice, hay que gloriarse. Una característica del cristiano es que se gloría en Cristo. Si nosotros queremos disfrutar de Cristo, entonces tenemos que gloriarnos en Él. Si tú estás orgulloso de Cristo, de la obra que Cristo ha hecho en su vida, de lo que Cristo ha hecho en nuestra redención, entonces tenemos que glorificar a Cristo en nuestras vidas. Glorificar a Cristo en nuestras vidas no significa levantar nuestros brazos y decir gloria a Cristo. Glorificar a Cristo significa hablar de Él, que Cristo verdaderamente llene nuestros corazones, que Cristo verdaderamente sea el centro de nuestra reflexión, de nuestros pensamientos, de nuestra conducta, de nuestros intereses. Pablo también explica que aun cuando nuestra glorificación en esta vida no es completa y todavía es imperfecta, sin embargo, a pesar de la imperfección de la glorificación de nuestras vidas, dice Pablo, es posible que el cristiano tenga que gloriarse en Cristo, tenga que sentirse orgulloso de Cristo. Sabemos que nuestra glorificación es un proceso, que nuestra glorificación será plena solamente ese día, un día que esperamos con ansias, un día que se manifestará para siempre la gloria de Dios. Y ese día que nosotros esperamos con ansia, Dios va a eliminar de nuestras vidas toda posibilidad de pecado. Dios va a eliminar de nuestros cuerpos toda imagen contraria a Él y seremos hechos perfectos y podremos mirar a Cristo cara a cara. Y podremos recuperar el objetivo por el cual fuimos creados al principio de la humanidad. Ese día, hermanos, vamos a ver a Cristo. Vamos a poder ver a Cristo con todo su poder. Hoy no lo podemos ver con todo su poder. No podemos ni siquiera imaginar toda la gloria de Cristo. La imaginamos parcialmente. El Espíritu Santo nos da destellos de la gloria de Dios, pero aún no podemos mirar a Cristo cara a cara. Pero ese día, hermanos, maravilloso, ese día en que Cristo venga por nosotros o que nosotros seamos llamados a su santa presencia, podremos mirar la cara de Cristo. Podemos verlo frente a frente, porque nuestros cuerpos ya estarán glorificados. Hermanos, nosotros ya hemos sido justificados delante del Señor. El Espíritu Santo obra en nuestras vidas permanentemente produciendo santificación. Miren, nosotros estamos convencidos que la fe reformada, la enseñanza de la fe reformada, es la enseñanza bíblica por excelencia. Pero a veces los dogmas de la fe reformada pesan mucho sobre nosotros y en nuestra vida y no nos permiten vivir y actuar como cristianos. ¿Qué quiero decir con esto? Hay un dogma que tiene que ver, y lo comentábamos ayer con nuestro hermano Eduardo en un devocional, el dogma de la soberanía de Dios. Oh, Dios puede hacer todo, Dios es todopoderoso, Dios controla y dirige toda la historia, y aplicado a la salvación, cuando somos justificados, entonces nuestra salvación es segura. Pero ¿sabe cuál es el problema de eso? Que se nos ha enseñado durante años eso, que es una verdad bíblica. Pero hay otra parte que se ha odiado en nuestra enseñanza desde nuestros púlpitos y que tiene que ver con el proceso de la santificación, que es el proceso en el cual la salvación es toda de Dios. La fe viene de Dios. La salvación es un regalo de Dios. El Espíritu Santo que mora en cada uno de nosotros viene de Dios. Pero en este proceso de santificación es necesario que nosotros también participemos de este proceso. Por eso que Pablo nos llama a luchar con el viejo hombre. Por eso que Pablo llama a perseverar en la fe. Por eso que las Sagradas Escrituras nos llaman a estar preparados
Porque el proceso de santificación es un proceso que involucra también nuestra voluntad. No vamos a perder la salvación si hemos sido justificados verdaderamente en Cristo. Pero el proceso de santificación requiere también de parte nuestra utilizar los medios de gracia para fortalecer nuestra fe. Y es terrible, hermanos. Es terrible ver cómo desechamos, cómo despreciamos los medios de gracia. Sabiendo el valor, sabiendo el precio, pero los desechamos. Porque confiamos malamente en los dogmas y no en este llamado que nos hace la palabra del Señor en este proceso de glorificación, en este proceso de santificación. Así que Pablo va a decir, cuando las personas en las aflicciones del presente, cuando estamos sufriendo, cuando estamos padeciendo, cuando estamos teniendo dolor, Pablo dice, miren eso, comparado, no lo minimiza Pablo, no dice que no es importante, sino que dice todo eso, hermanos, comparado con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse un día, dice, no tiene comparación. Ni se compara lo que pasamos, lo que sufrimos hoy, con lo que vamos a vivir cuando miremos el rostro de Cristo cara a cara. Y esto nos lleva al segundo punto de nuestra reflexión, que tiene que ver con que esta esperanza no es solamente nuestra. Esta esperanza también la tiene la creación. Mire el versículo 19. Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. El apóstol nos dice en este versículo que nuestro futuro, el futuro de nosotros, los cristianos, los que descansamos en Cristo, es un futuro tan glorioso, hermanos, que hasta la creación lo anhela. Dice que hasta la creación anhela ese día en que nosotros seremos transformados. La creación anhela ese día en que nosotros seremos glorificados. La creación anhela ese día en que la gloria de Dios nuevamente se refleje en cada uno de nosotros. Y si la creación anhela ese momento, anhela ese instante en que seremos glorificados, ¿cuánto más nosotros, los hijos de Dios, debemos anhelar ese momento en el que seremos glorificados? Cuando Pablo está diciendo este anhelo que tiene, este anhelo ardiente que tiene la creación, es que la creación está pensando en anticipar que llegue pronto ese momento en que se manifiesten los hijos de Dios, en que los hijos de Dios sean glorificados. ¿Para qué? ¿Por qué la creación anhela que la glorificación se manifieste prontamente en los hijos de Dios? Porque cuando Cristo venga, hermanos, por nosotros, cuando Cristo venga por su iglesia, cuando Cristo venga a buscar a todos sus hijos, dice que nosotros seremos revelados como verdaderos hijos de Dios. Y al ser de esta manera manifestada o manifiesta la gloria de Dios en nosotros, también la creación será redimida. Mire, es interesante lo que va a plantear el apóstol Pablo en este lugar, porque Pablo va a enseñar que la creación también va a ser redimida, va a ser glorificada, también va a ser restaurada a su creación original. En este momento, todavía antes de que seamos glorificados, parece que no hay nada especial en nosotros. De hecho, leíamos en el llamado a la adoración que somos una nación santa, un pueblo especial, un linaje, un pueblo de sacerdotes. Sin embargo,
a pesar de esta realidad que tenemos en Cristo, gente que nos mira, la gente puede pensar de aquellos que somos la iglesia, ellos no tienen nada de especial, no son tan distintos a nosotros, es más, son iguales a nosotros, hacen lo mismo que hacemos nosotros, utilizan el mismo lenguaje que utilizamos nosotros, les gustan las mismas cosas que nos gustan a nosotros, se enferman igual que nosotros, tienen problemas igual que nosotros, sufren las mismas dificultades que todos sufrimos. Por lo tanto, los que están en la iglesia pareciera que no son tan distintos a los demás. Pero nosotros sabemos que somos hijos de Dios. Nosotros sabemos y entendemos por la palabra de Dios que cuando colocamos nuestra sola fe en Cristo, algo ha ocurrido en nuestra vida. Hay algo que ahora está en nosotros y que antes no estaba. Hay algo en nosotros que nos reclama ser hijos de Dios. Hay algo en nosotros que tiene que modelar nuestra vida de acuerdo a lo que Cristo exige para su iglesia. Cuando Cristo venga en gloria, sí seremos revelados al mundo. El mundo podrá ver ahora de manera perfecta quiénes somos nosotros. El mundo podrá mirar a nosotros, todos aquellos que no descansaron en Cristo podrán mirarnos ahora y podrán vernos como realmente somos, hombres y mujeres glorificadas en la presencia del Señor. Así que imagine el anhelo que tiene la creación de que prontamente esta glorificación se manifieste en nuestras vidas. ¿Para qué? Mire el versículo 20. Porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por la causa del que la sujetó en esperanza. Hermanos, nosotros sabemos que lo que se nos relata en el libro de Génesis y que habla de la creación, de todas las cosas del mundo como nosotros lo conocemos hoy día, hoy está bajo maldición. Y a causa precisamente del pecado de nosotros los hombres, a causa del pecado de Adán, es que ahora, dice Pablo en este texto, ahora está cautiva, ahora no tiene voluntad, pero aunque sí tiene esperanza, dice el apóstol Pablo. Y la pregunta es, ¿quién sujetó a la creación a vanidad? ¿Quién maldijo a esta creación? Nosotros sabemos que fue Dios. Dios fue el que sometió a maldición a la creación como consecuencia del pecado de nuestros primeros padres. Y la maldición del Señor es que la tierra va a ser maldita, que por la causa del hombre, del pecado del hombre, vamos a tener que comer con dolor, que vamos a tener que trabajar duro, que la tierra va a producir espinas, que la tierra no va a ser tan generosa con nosotros, y más aún que la misma tierra que nos dio la vida va a recibir también nuestro cuerpo cuando muramos terrenalmente. Luego el pecado de Adán provocó entonces la maldición de esta creación. Isaías, el capítulo 24 va a describir de una manera muy clara y muy nítida cómo la creación cayó del estado original. Isaías capítulo 24, versos 4 al 6. Se destruyó, cayó la tierra, enfermó, cayó el mundo, enfermaron los pueblos de la tierra y la tierra se contaminó bajo sus moradores, porque traspasaron sus leyes, quebrantaron el pacto eterno. Es por ello, hermanos, que a causa del pecado, a causa de la desobediencia de nuestros primeros padres, la tierra hoy no es como debiera ser. Hoy la tierra tiene tornados, tiene tempestades, no produce como debe producir, hay diferentes calamidades en diferentes lugares del mundo. La creación hoy
no es lo que debiera ser. La creación hoy no es el propósito original por el cual fue hecha para estar al servicio de los hombres. La creación hoy, ya lo sabemos, no es perfecta. Y Pablo dice que esta creación está sujeta a vanidad. Es decir, esta creación, la de hoy, la que nos corresponde vivir, es inútil. No tiene sentido, porque su origen principal, su origen primario no se cumple. El propósito por el cual fue hecha la creación era de ser una creación perfecta para el hombre, pero hoy no lo es. Así que, hermanos, nosotros vivimos en un mundo que es corrupto, en un mundo que está maldito, en un mundo que está caído, en un mundo que tiene tantos problemas. Pero gracias a Dios, hermanos, y siempre lo decimos en nuestra reflexión, que la historia no termina allí, porque hay esperanza. ¿Y cuál es la esperanza? Mira el versículo 21. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Hemos dicho que Dios maldijo a la creación a causa del pecado del hombre. Pero también la maldijo en la esperanza de recrear toda la tierra. Y esto es interesante, hermanos, porque aquí hay una profunda verdad bíblica. Que Cristo no solamente vino a redimirnos a nosotros, las personas. Que Cristo no vino solamente a rescatarnos a nosotros, sino que Cristo también vino con el fin de restaurar la creación. Vino con el fin que también la creación vuelva a su estado original. Y cuando Cristo venga, cuando todas las cosas sean reunidas en Él, no solamente nosotros seremos transformados a cuerpos gloriosos, sino que la creación también será transformada a su estado original. Una creación perfecta, una creación glorificada, una creación en donde también se reflejará el carácter de Dios. Esta verdad bíblica es interesante comprender que la creación también la siente, dice Pablo. La creación anhela ese día de redención. La creación anhela que seamos glorificados, porque el día que nosotros seamos glorificados, también la creación va a ser glorificada. Cielo nuevo, tierra nueva, hombres nuevos, la creación perfecta, original de Dios, y todos viviendo en armonía. Cuando la tierra sea restaurada a su estado original, pues ese día reinará la plena paz en nuestra humanidad. Ese día habrá plena justicia en nuestra sociedad. Ese día venidero, dice la palabra del Señor, el león y el cordero se acostarán juntos. Ese día, hermanos, nuestros cuerpos ya nunca más se van a fatigar. Ese día no tendremos más dolor. Ese día no tendremos más pena. Ese día nunca más volveremos a llorar. Ese día nunca más volveremos a pecar, porque estaremos con nuestros cuerpos glorificados delante de Cristo. Aleluya. Dice el versículo 22, porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta hoy. Pablo nos muestra con este versículo de manera más clara todavía lo que está sintiendo la creación. Dice que la creación hoy, a causa de todas las calamidades, a causa de todas las tribulaciones que sufre la creación, la compara con una mujer que está en dolores de parto. Y cuando acaban los dolores de parto, ¿qué es lo que viene después? Viene vida, viene felicidad. Y a esa comparación es la que está haciendo el apóstol Pablo con la creación. Hoy la creación sufre, hoy la creación gime, pero tiene la creación, hermano, la creación que no tiene espíritu, pero la creación que no puede pensar
añora, anhela que nosotros seamos glorificados para que ella vuelva a su estado natural, a su estado original, a su estado de perfección por el cual fue creada por parte de Dios. Y si la creación anhela que seamos glorificados, nosotros los cristianos, ¿qué? ¿Anhelamos también como la creación ser glorificados? El tercer punto de nuestra reflexión tiene que ver con la esperanza del cristiano. Veamos el versículo 23. Y no solo ella, la creación, sino que también nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Mire, la creación no es la única que tiene la esperanza de ser redimida. Dice Pablo, nosotros los cristianos también debemos tenerla. ¿Cuánto más? ¿Cuánto más nosotros? Pablo va a explicar a partir de ahora una doctrina que es muy importante también en la teología. Y es que Pablo va a decir, nosotros ahora tenemos algo, pero nos falta. Hay algo en nosotros, pero no estamos completos. ¿Qué es lo que quiere decir Pablo con esto en este versículo? Pablo está diciendo que nosotros hoy día tenemos algo en nuestras vidas. Y eso que tenemos es el Espíritu Santo. Pero hay algo que nos falta. Hoy el Espíritu Santo está en nosotros. Pero hay algo que nos falta, dice Pablo. Y eso que nos falta es nuestro proceso final de redención. Es nuestro proceso final de glorificación. Así que dice Pablo, siendo hijos de Dios, solo por gracia y por la fe en Cristo, todos los cristianos tenemos al Espíritu Santo. Tenemos las primicias, dice Pablo, del Espíritu. ¿Qué quiere decir Pablo con primicia? Dice, tenemos un adelanto de lo que será nuestro cuerpo glorificado. Tenemos un adelanto de lo que será nuestro cuerpo redimido. Porque ¿no es acaso el Espíritu Santo el que produce en nosotros la adoración al Señor? ¿No es el Espíritu Santo el que produce en nosotros amar a Cristo, amar las cosas de Cristo? ¿No es el Espíritu Santo el que nos convoca cada día a ser mejores hijos del Señor? Pues bien, es un adelanto, es una primicia. Todavía no es perfecto, porque adoramos de manera imperfecta, nos comprometemos con Dios de manera imperfecta. Pero es un adelanto, dice Pablo, es una primicia que tenemos todos aquellos que hemos confiado en Cristo, porque en el versículo 9 Pablo dijo y marcó una diferencia. Los cristianos tienen al Espíritu Santo, pero los que no han puesto su confianza en Cristo no tienen al Espíritu Santo. Y por lo tanto, todos los que estamos en Cristo por la fe, tenemos al Espíritu Santo. ¿Y qué significa que tengamos al Espíritu Santo? Significa que el Espíritu mora, que vive en nosotros, y este Espíritu Santo es un adelanto de la herencia que tendremos. Es un adelanto de la heredad que vamos a recibir cuando Cristo venga. Pero hermanos, pero aún así, aún teniendo al Espíritu Santo en nosotros, aún dándonos al Espíritu Santo testimonios, un adelanto de lo que será nuestra vida en Cristo, dice Pablo, aún así gemimos, aún así tenemos aflicciones. La creación no es la única que gime, dice Pablo. Pablo dice, también nosotros mismos gemimos. ¿Y por qué gemimos? Porque todavía estamos esperando nuestra total glorificación. Porque todavía no somos lo que seremos algún día cuando Cristo venga o cuando nosotros seamos llamados al tribunal del Señor. Nosotros todavía gemimos porque aún caemos en pecado. Nosotros gemimos porque aún desobedecemos a Dios. Nosotros gemimos porque aún nuestro compromiso es débil con Dios. Nosotros gemimos porque no cumplimos a cabalidad los mandamientos del Señor. Nosotros gemimos también cuando en nuestra familia hay enfermedad. Gemimos cuando hay separaciones, cuando hay dolor temporal, cuando hay enfermedades, cuando hay falta de trabajo, cuando hay falta de dinero. Todavía gemimos nosotros los cristianos. Pero esto nos lleva entonces, hermanos,
cuarto punto y final de nuestra reflexión es a la esperanza gloriosa que tenemos los cristianos. Y esta esperanza gloriosa es Cristo. Es en Cristo que nos espera una esperanza genuina. Y la Biblia dice, y nos da la certeza que nuestra esperanza en Cristo es una esperanza cierta, que es una esperanza segura. Pablo dice, y va a utilizar la imagen de un ancla. La esperanza que tenemos en Cristo es como un ancla, que nos sujeta, que nos da firmeza, que nos mantiene en medio de las tempestades. Pablo dice que estamos esperanzados en la adopción final, en la redención final de nuestro cuerpo. Por cierto, hermanos, la Biblia nos enseña que del momento en que colocamos nuestra fe en Cristo, hemos sido adoptados como hijos por parte de Dios. Pero Pablo además nos dice que por el hecho de ser adoptados y que el Espíritu Santo da testimonio en nosotros, podemos decirle a Dios, Padre. Antes no podíamos. Una persona que no tenga fe en Dios no le puede llamar Padre. Pero dice, ustedes que tienen el Espíritu Santo, ustedes que han puesto su fe en Cristo, ustedes sí pueden llamar a Dios Padre. El Espíritu Santo ya está dando testimonio en nuestras vidas de que somos hijos de Dios. Así que da testimonio de que hemos sido adoptados legalmente por la fe que hemos puesto en Cristo. Pero Pablo dice que nuestra adopción no ha sido consumada por completo. Lo que yo decía en teología se llama como la doctrina del ya, pero todavía no. Hemos sido justificados delante de Dios. Tenemos al Espíritu Santo dentro de nosotros. Vivimos, tenemos adelantos de lo que será la gloria de Dios, pero todavía no la podemos vivir plenamente. El versículo 23 nos va a decir, y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Esto es la esperanza de Pablo, que le es transmitida por el Espíritu Santo para que dé testimonios a las iglesias. Hermanos, la esperanza que tenemos todos nosotros que estamos esta mañana reunidos acá es que un día seremos redimidos, que nuestros cuerpos serán renovados, que nuestros cuerpos serán restaurados. Este cuerpo mortal, corrupto, finito, se va a vestir de eternidad, se va a vestir de perfección. Nuestros cuerpos serán glorificados, nuestros ojos serán purificados, ya no habrá pecado en nosotros y podemos contemplar el rostro de nuestro Señor Jesucristo. Este cuerpo nunca más se va a enfermar, este cuerpo nunca más va a morir, este cuerpo nunca más va a sentir dolor, este cuerpo nunca más va a pecar, porque seremos transformados, seremos glorificados. Por lo tanto, hermanos, sí sufrimos hoy, sí tenemos tribulaciones hoy, pero Pablo dice, pero hermanos, está bien, pero eso es poco comparado con la gloria que nos espera. Y esa es la esperanza gloriosa de nosotros los cristianos. Eso es de lo que da testimonio el Espíritu Santo en cada uno de nosotros. Así que nuestros cuerpos, hermanos, que hoy son débiles, que hoy son mortales, que hoy se enferman, serán transformados en cuerpos incorruptibles, en cuerpos gloriosos. Nuestros cuerpos reflejarán la gloria de Dios. Versículo 24 dice, a propósito de esta esperanza, porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? El argumento que nos va a dar Pablo acá es un argumento lógico acerca de nuestra esperanza. La esperanza no es algo que ya tenemos hoy,
Tenemos algunos adelantos, dice la palabra. El Espíritu Santo nos da alguna sinopsis de lo que va a ser nuestra vida gloriosa delante del Señor. Pero Pablo dice, pero aún no la contemplamos plenamente. Aún no la podemos ver, aún no la podemos tocar. No está cercana. La esperanza es algo que está por venir. Y Pablo va a decir que la esperanza siempre tiene que ver con algo que nosotros no tenemos, pero que la guardamos con ansias, que la esperamos porque estamos convencidos de que esa esperanza es algo beneficioso para nosotros. El día, hermanos, que nuestra fe es puesta en Cristo Jesús, todos nosotros, miren, ese día que pasan hartas cosas, ese día que nosotros colocamos la fe en Cristo, no solamente somos justificados delante de Dios, no solamente el Espíritu Santo llega a morar en nuestros corazones, no solamente somos adoptados, sino que además ese mismo día es puesta en nosotros la esperanza gloriosa de estar en la presencia de Cristo. Y eso está hablando Pablo acá, esa esperanza que vivimos hoy día parcialmente será completa cuando Cristo venga. ¿Qué es lo que ya tenemos hoy? ¿Qué es lo que nosotros tenemos hoy día a causa de la fe que hemos puesto en Cristo? Tenemos el perdón de nuestros pecados, tenemos nuestra justificación delante de Dios, hemos sido adoptados por Dios, el Espíritu Santo vive en nosotros, tenemos esperanza también en la vida eterna. Mire, ya tenemos varias cosas de las cuales gustamos y disfrutamos hoy. Sin embargo, hermanos, todavía la redención no ha sido aplicada completamente a nuestras vidas. Aún todavía nosotros no vivimos lo que Dios va a crear con cada uno de nosotros, cuerpos glorificados. Todavía no gozamos de la plenitud, todavía nuestra felicidad no es plena, pero está la promesa y está la esperanza. Finalmente, el versículo 25 dice a la iglesia: pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo guardamos. Pablo está diciendo acá que para recibir el cumplimiento de nuestra esperanza en Cristo, tenemos que perseverar. Y voy a repetir esa palabra. Tenemos que perseverar en la fe en Cristo. Para recibir todo lo que Dios ha prometido en Cristo, tenemos que seguir confiando en Cristo hasta que Él venga. Y es interesante porque la palabra que se utiliza acá, perseverar, o esperar, o paciencia, dice el versículo 25, en el idioma original es hupomoné, ¿no? Hupomoné. Y esta palabra que Reina y Valera traducen como paciencia, también puede ser traducida como aguantar, resistir, perseverar. De hecho, esta es la misma palabra que utiliza el Señor en Lucas capítulo 21, verso 19, cuando dice, con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas. Y ya hemos dicho que aquellos que hemos sido justificados en Cristo, nuestra salvación no la vamos a perder. Pero sí es necesario que perseveremos en la fe. ¿Qué es perseverar en la fe? Bueno, perseverar en la fe es, leíamos al principio de nuestro culto, somos un pueblo, una nación santa, un pueblo de sacerdotes que tenían el privilegio que tenía la iglesia del Antiguo Testamento, que era adorar a Dios, servir a Dios, cumplir los mandamientos de Dios. Eso era perseverar. Pues bien, eso mismo es lo que tenemos que hacer nosotros hoy día. Perseverar en la adoración, perseverar en los mandamientos de Dios. Miren, nosotros una vez al mes renovamos el pacto con el Señor, nuestro compromiso, y al otro día, y al otro día ya nos olvidamos del pacto. Tenemos que perseverar. Perseverar significa estar atentos, significa estar inmersos en la vida de la iglesia, significa aprovechar los medios de gracia que Dios da a su iglesia, no tenerlos por algo insignificante. Hermanos, yo quisiera que ustedes pudieran comprender
la importancia que tiene la misericordia de Dios para cada uno de nosotros, que siendo rebeldes, Él coloca la oración, coloca su palabra para que nosotros seamos fortalecidos y no tengamos que depender de ninguna obra, sino solamente de Cristo y de su obra en nosotros. A veces no entendemos y no comprendemos esta obra maravillosa, este amor maravilloso de Dios para con su iglesia. Hermanos, para llegar a recibir el cumplimiento total de nuestra esperanza, tenemos que perseverar en la fe. Tenemos que confirmar en nuestra vida que confiamos en Él. Nuestra vida tiene que dar evidencia de que tenemos esta esperanza. Nuestra vida tiene que dar evidencia de que dependemos de Él y de cuánto Cristo es para nosotros. Pero la buena noticia, hermanos, es que Dios nos da fe. Dios preserva nuestra fe para que nosotros podamos perseverar en las cosas del Señor. Así que, hermanos, tenemos una gran promesa en Cristo. Las aflicciones de este tiempo presente ni se comparan con la gloria venidera que tendremos. Las aflicciones, los problemas, los dolores que tenemos hoy no se comparan con todo aquello cuando nuestros cuerpos sean glorificados y se manifieste en nosotros la nueva creación. Y aunque todavía los cristianos gemimos, porque todavía no tenemos la plenitud de la adopción ni de la redención, Pablo dice: ustedes tienen un adelanto, que es el Espíritu Santo que mora en vosotros. Que el Señor nos bendiga. Oremos. Señor, te damos las gracias por tu palabra en esta mañana. Gracias porque ella siempre nos habla, siempre alienta nuestros corazones, siempre nos desafía cada día a ser mejores hijos tuyos, siempre nos consuela también. Por eso acudimos a ella, porque sabemos que esta es la única voz autoritativa que tú tienes para la iglesia, que es tu santa palabra. Y que más allá de la ineficiencia del predicador, de la falta de precisión en la interpretación de tu palabra, estamos seguros, Señor, que el Espíritu Santo que mora en cada uno de nosotros nos da interpretación de tu santa palabra y lo que tu palabra quiere para nuestras vidas. Damos las gracias porque tenemos acceso a ella. Damos gracias, Señor, porque libremente podemos a través de ella conocer tus mandamientos, conocer tus requerimientos, conocer lo que tú exiges para cada uno de nosotros. Pero no solamente hay ley, no solamente hay mandamientos, sino que a través de la lectura de ella, del estudio de tu santa palabra, nuestra vida se fortalece, crecemos en gracia, nuestra fe se confirma. Ayúdanos cada día, Señor, a ser dependientes de tu palabra, que el Espíritu Santo vaya trabajando y obrando cada día en nuestras vidas, para que ponga en nosotros y nos dé la certeza, la seguridad de esta maravillosa esperanza que tenemos en Cristo Jesús. Amén. Amén. Cantemos, hermanos, antes de despedir nuestro servicio, y vamos a contar el texto de Romanos 14, pues si vivimos. Para él morir.
somos del Señor. Amén. Una vez que terminemos nuestro servicio, nos rogaría que se quedaran 2 minutitos para entregar la información a la vida de la iglesia. Oremos. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Señor, vamos a ti nuevamente en oración en este día que lo apartamos, Señor, para tu adoración, para la santificación de tu nombre junto a toda la iglesia y con toda la iglesia en todas partes del mundo. Señor, nos hemos presentado delante de ti tal cual nosotros somos, porque tú conoces nuestro corazón. Sabes de qué cosas tenemos necesidad, sabes qué cosas deben ser corregidas en cada uno de nosotros. Y nos presentamos, Señor, con esa esperanza de que a través de nuestra adoración, a través de la oración, a través de la comunión con los hermanos, a través de tu gracia y tu misericordia, podamos crecer cada día como hijos tuyos. Señor, hemos querido adorar en espíritu y en verdad en esta mañana. Y hemos querido hacerlo, Señor, de tal manera que anhelamos que nuestra adoración haya sido agradable en tu santa presencia. Señor, perfecciónanos cada día para adorarte de mejor manera. Oramos, Señor, por todos los hermanos que han estado presentes esta mañana, por las necesidades de cada uno de ellos, físicas, materiales, espirituales. Tú las conoces, Padre bueno. Las presentamos delante de ti porque tú eres un Dios que es poderoso, un Dios que es misericordioso y un Dios que es grandioso. Oramos también por los hermanos que no pudieron estar con nosotros hoy día, para que tú les cuides, les bendiga donde quiera que ellos se encuentren en este momento. Pero más oramos, Señor, por aquellos hermanos que pudiendo estar con nosotros no lo hacen, para que tú también toques sus vidas, sus corazones, les motive, Señor, que tu Santo Espíritu despierte en ellos la necesidad de la adoración. Y nuestra oración permanente, Señor, es que no quieren estar con nosotros por las causas que sean, pero que estén en un lugar donde ellos también puedan adorar, glorificar y santificar tu nombre. Señor, oramos cada día para que tú nos cuides, para que seamos testigos tuyos, Señor, y esta semana que vamos a iniciar, queremos pedir tu cuidado, la dirección de tu Santo Espíritu, que a través de nuestras acciones, nuestra interacción con otras personas, podamos dar testimonio acerca de Cristo. Señor, dependemos de ti y oramos para que tu Santo Espíritu nos dirija en todos nuestros quehaceres de esta semana. En lo que resta de este día, Señor, ayúdanos a tener paz, a tener comunión, a estar con nuestras familias, a reflexionar con ellos, Señor, a orar junto a la familia. Padre, ahora, al momento de despedirnos de esta reunión, queremos rogar que tú nos despidas en paz, en amor, en unidad, porque somos tu iglesia y queremos cada día, Señor, agradar y servir delante de tu santa presencia. Como ministro del Evangelio, entrego a esta, tu congregación, la siguiente bendición. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios el Padre y el Espíritu Santo sea comunión con todos vosotros. Amén.